tiempo y yo decía, Señor, ¿por dónde comienzo? Porque hay mucho, pero quería ser certera en lo que el Espíritu Santo hablaba. Y el Señor me trajo a memoria, en la prédica anterior del pastor, cuando en un tiempo de mi vida que estaba bastante complicada y aún congregaba, yo oraba por una palabra de dirección. Y recordé que hace unos años atrás vino un pastor profeta a esta casa y vieron que a veces nos sucede que estamos esperando que el Señor nos hable y nos diga algo lindo para nuestra vida. Ay, pero el Señor en esa noche habló algo tan fuerte que no les voy a negar que me enojé. Porque en esa noche yo recibí una palabra que el Señor me decía, Débora, vas a entrar en el horno de fuego. Y yo decía, Señor, yo quería que me digas que iba a prosperar, que todo se iba a ordenar, que todo iba a estar bien. Pero el Señor me dijo, Débora, vas a entrar en ese horno de fuego. Recuerdo que siempre nos acordamos con Melina de eso. Y yo digo, Señor. Y el Señor me envió a ese horno de fuego. Cuando el Señor habló con esa palabra en mi vida, entendí que debía cambiarlo todo. Que mucho de lo que sabía, que mucho de lo que había aprendido, de mucho de lo que hacía también, debía ser transformado. El Señor quería más. El Señor quería ordenar, el Señor quería acomodar, quería reafirmar, y era necesario pasar por ese horno de fuego. Por eso muchos deben conocer el pasaje, ¿no? Donde esas 3 personas ingresan a ese horno de fuego. Lo voy a compartir, quisiera que puedan, aquellos que tienen sus Biblias, abrir junto conmigo en Daniel capítulo 3. Es muy conocido, yo lo tengo en la Nueva Traducción Viviente, pero como para ir poniéndonos en conocimiento o recordando, sabemos que en este pasaje el rey Nabucodonosor manda a hacer una estatua de oro que debía ser colocada en un cerro, ¿sí? Y dice la palabra que el decreto era que toda persona de toda raza, de toda lengua, todos aquellos que estén en aquel lugar, cuando escuchen el sonido de las trompetas, de las císaras, dice ahí, cuando ellos oían sonar, debían postrarse. Dice, cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, dice, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente al horno ardiente. Luego dice que mandó a llamar a distintas autoridades de las provincias para inaugurar esa estatua, esa imagen creada por él. Yo leía este pasaje y miren que lo leí un montón de veces y yo no podía comprender lo que el Señor me hablaba. Pero por medio de mucha oración el Señor me dijo, muchas veces somos nosotros nuestros propios Nabucodonosor, creando un Dios que dé a nuestros parámetros de cómo queremos que sea todo en nuestra vida. Muchas veces nosotros mismos, como dije, somos ese Nabucodonosor, porque creamos ídolos, creamos un Dios que dé a nuestros parámetros. El rey aquí, dice la Escritura, que creó esa imagen y él declaró un decreto que todos debían rendirse delante de esa estatua. Y muchas veces nosotros nos rendimos ante un Dios que nosotros mismos imaginamos, pero no es el diseño de lo que Dios quiere muchas veces para nuestra vida. El ser humano tiende a caer en la necesidad de un Dios que dé a su propia medida, que ordene cuando quiero, que prospere cuando quiero, que me llame, pero yo responder cuando quiero, que corrija cuando yo creo que sea necesario y que me sustente cuando yo creo que necesito. Pero todo eso termina en una vida rendida ante la vanidad del sistema. Muchas veces nosotros
Buscamos de parte de Dios muchas cosas, pero a nuestro tiempo. Cuando nosotros queremos. Cuando creemos que necesitamos, buscamos de Dios. Cuando creemos que no estamos haciendo las cosas bien, quizás anhelamos que nos corrijan, pero cuando viene la corrección, nos ofendemos. Por eso es que dije que cuando buscamos un Dios a nuestra medida, nuestras vidas terminan rendidas ante el sistema. Uno de los aspectos que podía ver es que la presión del sistema es real, pero eso no modifica mi realidad en Cristo. Hoy podemos ver que el sistema nos oprime por todos lados, de forma económica. El tema del mal manejo de las emociones en las personas está muy alto en este tiempo. En todos los aspectos que nosotros querramos ver, el sistema nos oprime. Y es real, sí, porque podemos verlo. Podemos ver los jóvenes perderse, podemos ver los hogares destruirse, podemos ver modas instaladas que no honran al Señor. Y así sucesivamente todo lo que podemos ver diariamente. Ahora, eso que sucede en el sistema, ¿tiene la capacidad o el poder de modificar mi realidad en Cristo? No. Nada de lo que puede suceder en ese sistema, si yo estoy arraigada y cimentada en Cristo, puede modificar eso en mí. Hoy el sistema nos aprieta para alejarnos del verdadero diseño y vocación con la que fuimos creados y nos lleva a adorar formas vanas de vivir. Este sistema nos empuja a buscar el éxito personal, a buscar cada día tener más dinero. Nos pide de forma constante la aprobación humana, seguir las modas. Nos desborda a tal forma que llevamos un mal manejo de las emociones y eso provoca y desencadena un encarcelamiento mental. Cuando el Señor habló a mi vida de que yo iba a entrar en ese horno de fuego, saben que nunca en mi vida había sentido un ataque de pánico, no sabía lo que era la ansiedad, no sabía lo que era la depresión. Pero cuando el Señor me ingresó en ese horno de fuego, todo eso comenzó a suceder. La ansiedad, los ataques de pánico, el correr al médico, porque incluso estando en este lugar salía corriendo al médico porque creía que en mi corazón iba a explotar. Y llegaba al médico y el médico me dijo, tu corazón está perfecto, tu presión está bien. Pero yo decía, Señor, me estoy por morir. Pero ¿qué pasaba? Mi mente era la que manejaba todo eso. Porque la ansiedad, la depresión, todo aquello que provoca un desequilibrio en nuestras emociones, produce que nosotros no nos enfoquemos en el Señor. Ese encarcelamiento mental viene cuando realmente no hemos tenido la revelación de la vida del Señor. Quiero compartirles en Romanos 12, verso 2. Lo voy a leer en Reina Valera. Creo que David lo tenía. Yo voy a leer esta parte que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su mente. La importancia de llevar nuestra mente y nuestros pensamientos al gobierno de Cristo, al gobierno de su Espíritu. Ahí dice, por medio de la renovación de su mente. Hay un medio que me lleva a renovar mi mente. Y en mi caso fue la gracia de Dios. La gracia fue el único medio que en mi vida hizo que yo pueda transformar esa mente de Débora, la cual desbordaba, la cual tenía un montón de desequilibrios, de pensamientos que no respondían al Señor, fue la gracia. Hubo un tiempo en el que el Señor me había llevado a leer y a comprender mucho el tema de lo que fue la gracia en mi vida, y el Señor revela de una forma tan clara. Escribiendo un mensaje, el Señor yo cierro mis ojos y puedo ver del momento en que yo era pequeña hasta el momento en que el Señor me llama y yo decido responder. Todo ese tiempo había sido un desastre en mi vida.
Poder ver que sin Él no soy nada, poder ver que sin Él no fui nada y que había tenido una pérdida de tiempo importante fue un quiebre en mi vida. Y eso es la gracia. Hoy Germán decía, hoy puedo entender que lo que es morir cada día a mí, para que Cristo sea visto. El poder de la cruz en nuestra vida revela la gracia, pero tenemos que verlo, tenemos que poder experimentar esto. Los pensamientos no llevados al gobierno del Espíritu son destructivos, porque van creando y adorando dioses que nosotros mismos creamos. Hacemos un Dios del pasado, hacemos un Dios del futuro que no sabemos cómo será, pero que nos desespera. Hacemos un Dios de una relación amorosa. Hacemos un Dios de nuestras capacidades y de nuestros éxitos personales. Pero que si todo eso que yo nombré no está bajo el gobierno de Jesucristo, entonces todo eso es vanidad. Por eso nuestra mente y la mente de las personas que están gobernadas por el sistema disparan para cualquier lado en estos tiempos. Nos sucede aquí adentro, aún congregando, porque a mí todo esto me sucedió aún congregando. La oración y la palabra son dos partes esenciales en la renovación y en la revelación de su gracia. Estas son herramientas que van a necesitar para poder renovar todo eso que su mente genera desde la presión del sistema. Si hoy ustedes están pasando por situaciones difíciles o quizás lo atravesaron o hay cosas que les desesperan en su interior, todo eso debe ser llevado al Señor. No hay una forma que yo pueda explicarle que haya encontrado otra solución que no sea en Cristo, que no sea rindiéndome al Señor, que no sea llevando todo esto en oración. Noches de quiebre en donde el Señor habla y habla fuerte. Tiempos donde el Señor trae personas a tu vida para que te den una palabra. Y no va a ser amorosa la palabra para tu persona. Pero siempre que el Espíritu hable, nunca cierren el corazón. Dejen que eso trabaje. Sabemos que una vida presa de su propia mente es una vida que cae en adoración a la ansiedad, a la depresión, a las adicciones. Todo eso trae miedo. Nos lleva cautivos de una mente cerrada, de un corazón cerrado. Muchas de estas cosas me pasaron. Muchas de estas cosas sucedieron dentro de ese horno de fuego. Cuando hablamos de adoración, hablamos de rendición, de algo que sacrifico. Y muchas veces nosotros sacrificamos nuestra vida en pos de lo que el sistema nos ofrece. El ir cada día más acelerados, el buscar cada día más éxito. En los jóvenes los podemos ver, el querer ser parte de muchas cosas y sin temor a perderlo todo. Ellos ahí van y después los perdemos. Por eso, el poder de la gracia revelada hará que su mente no se pierda y quede completamente firme en la vida del Señor y en lo que esa vida produce en ustedes. Sabemos que los tiempos de hoy son difíciles. Estos tiempos quieren consumir las nuevas generaciones y está en nosotros llevarlos al conocimiento de esta gracia gloriosa. En mi caso, hay como un amor particular por los jóvenes. No es que obviamente amamos a todos por igual, ¿no? Pero hay algo en particular en mi corazón por los jóvenes. Perdón. Dios sabe eso. Esa carga que uno lleva en su corazón. Es inexplicable. Tengo mis 2 hijas jóvenes y tengo muchos hijos jóvenes. Y cuando yo escribía este mensaje, mi corazón se desesperaba por ver esa generación no pasar por estos estadios. Yo dije, Señor, no voy a llorar.
pero esto produce la gracia. La gracia produce que nuestro corazón atesore y guarde tan fuertemente aquellos que llegan a tu vida, que tus lágrimas no importa si caen por ellos. No importa cuánto tiempo lleve las oraciones, tus rodillas dobladas por esas generaciones. Por eso decía que debemos entender nosotros como adultos la importancia de llevar a cada joven, cada niño, cada familia el conocimiento de la gracia. Esa gracia genera un poder tan inexplicable en nuestro interior que todo lo transforma. Si ustedes quieren ser transformados, busquen gracia. Pídanle al Señor la revelación de la gracia. Porque la gracia te hace ver que no importa si estás en una plataforma o sentada tomando mate, o en una calle, en una vereda, en el supermercado o en una escuela. Porque en todo momento la gracia hace que sea Cristo. Tenemos imperfecciones, nos equivocamos, sí, porque yo, millones de errores si ustedes me los quieren buscar. Pero lo que me sostiene hoy es la gracia. Lo que me hace avanzar es la gracia. Y lo que a ustedes los van a hacer avanzar, los va a hacer crecer, los va a hacer entender ese amor tan profundo, es la gracia de Dios en nuestros corazones. Hoy nos encontramos con corazones dispuestos a todos, con tal de pertenecer, sin importarles perderlo todo. Corazones dejando de ser madres, corazones dejando de ser padres, corazones dejando de ser hijos en la búsqueda de saber cómo ser o cómo debo ser. Corazones que ya no tienen niñez y que como consecuencias la familia ya no son un lugar seguro. Y acá el Señor me habló fuertemente porque hablaba de corazones para no hablar en particular de niños, adolescentes. Son corazones, son almas, no importa la edad. Pero lo que importa es que necesitamos pararnos firme en este tiempo, en ese conocimiento tan pleno de la gracia, porque podemos conocer mucha escritura, podemos tener mucho intelecto evangélico, pero si la gracia no fue revelada en nuestro corazón, todo eso es simplemente contenido. Porque nosotros estamos en este lugar siendo capacitados para que nuestro corazón guarde a todas aquellas almas que se acercan. No solamente a este lugar, sino en nuestros hogares, en nuestro trabajo. Todas estas cosas que nombré, todo este desorden que produce que los corazones se vayan perdiendo, son frutos de no aprender a Cristo. Pero la gracia te desarma, la gracia te destruye, te rompe. La gracia te hace ver quién sos fuera de Dios. A mí la gracia me destruyó por completo, a tal punto de saber de qué forma yo fui perdonada y quién soy yo para no soltar el perdón a otro. La gracia me quebró a tal forma que decís, ¿dónde queda tu orgullo de mujer, tu orgullo de mamá, tu orgullo? No hay orgullo, porque fuera de Él no soy nada. Si fuera de Él no soy nada, entonces en mí no puede operar nada de eso. Y por mucho tiempo operó, pero el horno, ese horno que arde, ese horno que quema, ese horno donde solamente sos vos y el Señor, purifica a tal forma que es como dijo Germán, no soy santa, pero el Señor procesa, quita y destruye todo lo que no es de Él. La gracia te hace ver quién sos fuera de Dios. Te desintegra de tal forma que ya no hay lugar en el corazón para la duda ni para una mirada de juez. Porque el ser humano tiende a que si yo tengo dudas en mi corazón, entonces comienzo a juzgar. Entonces nos volvemos selectivos, nos volvemos como que observamos demasiado. Y ¿saben qué? La gracia no está para observar ni para juzgar. La gracia no elige. Cuando Él fue crucificado, Él no eligió por quién morir. Él lo hizo por todos y para cada uno de nosotros. Entonces, si Él no fue selectivo, si Jesús tuvo la capacidad de guardar en su corazón cada alma, ¿qué nos impide a nosotros que así sea?
el Señor cuando hoy Germán compartió, yo me lo había anotado justo acá cuando estaba al fondo. La gracia es ese lugar. ¿Vieron cuando Jesús camina, llega a ese lugar donde es crucificado? Él está crucificado ahí. Pero luego de que Él muere, hay un tiempo hasta que Él resucita. En ese tiempo en donde Jesús es crucificado, lo bajan de esa cruz. En ese tiempo yo digo, Señor, ¿qué sucedió en ese tiempo? En esos días de muerte, de su cuerpo muerto en ese lugar, hasta que Él resucita. Yo me vi de esa forma. Yo vi que mi corazón se había decidido a caminar hacia esa cruz, me había visto crucificada en esa cruz, pero faltaba algo en mí, y era resucitar juntamente con Él. Puede haber cruz, puede haber una crucifixión, pero si no paso esos días en donde la muerte está en nuestro cuerpo y aprendemos de que debemos resucitar con Él, no hay gracia. Porque si no siempre vamos a seguir crucificados en esa cruz. Pero el mayor poder y el mayor milagro fue después de esos días, cuando se abre esa cueva y el cuerpo del Señor no está. Debemos aprender a morir, pero más debemos entender que debemos resucitar. Acá la gracia es ese paso de la cruz a resucitar. Es ese paso que te lleva de la muerte a la vida. Ahora quisiera que volvamos al pasaje de Daniel. Desde el verso 8 lo voy a compartir. Sí, desde el verso 8. Acá en este lugar, en este pasaje, luego de que se da todo ese decreto, toda esa ordenanza, todo lo que Nabucodonosor quería que se haga, que se postren, que adoren a ese ídolo, a esa estatua, hubieron 3 personas muy en particular. Desde el verso 8 acá dice, sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo a inclinarse y rendir culto a la estatua de oro, al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos como Sadrac, Mesac y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención. Su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, él les preguntó, ¿es cierto que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseemos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La firmeza que tuvieron esas 3 personas es lo que quizás hoy el Señor demanda de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado de terminar rendidos ante muchas situaciones, circunstancias que vienen de la parte externa, que nos quieren obligar a doblegarnos ante el sistema? Pero, como dijeron ellos, aunque Él no nos salve,
Aún así no rendiremos culto a otros dioses. El segundo aspecto que veía acá es que la fidelidad del Señor tiene un alto precio. Jesús pagó un precio muy alto. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos de forma literal a ser crucificados por muchos? Él es fiel hasta la muerte. Y en Apocalipsis 2:10 dice, el último renglón de ese verso, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Nuestra fidelidad implica todo. Implica el dejarlo todo. ¿Qué más puede ser importante en nuestra vida que serle fiel a Él? Que rendir nuestras vidas a Él. Estas tres personas no dudaron ni un momento en quién era su Dios. No hubo lugar a titubear ante semejante directiva. ¿Adoran al Dios de Nabucodonosor o mueren? Ellos sabían y testificaban con su vida que Dios era capaz de librarlos de ese momento, pero también sabían que no estaría quizás la posibilidad que sea así. Ellos no se rindieron ante la opresión de ese sistema. ¿Cuántas veces nosotros hemos cedido ante un tiempo de temor o de incertidumbre? Pero bendita la gracia que nos permite saber que si Jesús pudo ser fiel hasta la muerte de cruz, nosotros también lo podemos ser. Quiero compartirles en 1 de Pedro 4:12. Lo leo en Reina Valera. Si David lo comparte, lo leo de ahí. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pasamos al otro también, al otro verso. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Evangelio no es un evangelio que nos invite a una tarde de té y charla con amigos. El Evangelio es una vida que proclama la vida del Señor Jesucristo, y no les voy a decir que es fácil, porque eso implica la muerte diaria de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de lo que nosotros somos, para que sea solamente visto Él. No os sorprendáis del fuego de la prueba. Hoy están pasando por una prueba, no se sorprendan, porque el Señor purifica, el Señor transforma, el Señor quita todo lo que no es de Él. La gracia te revela el valor y el privilegio que tenemos de estar en Cristo, aun cuando padezcamos a causa de su crecimiento en nuestro interior. Su gracia nos enseña a gozarnos aún en tiempos difíciles, porque entendimos que cuando lo tuvimos a Él, lo hemos conseguido todo, que cuando lo dejamos gobernar, nada nos va a faltar. Esa es la importancia de poder comprender la revelación de su gracia, de saber que en Él todo lo tenemos. Para mí, el que la gracia se me haya revelado fue el aprender a perdonar muchas cosas en mi vida que me causaban mucho dolor. Es el haber aprendido a renunciar a un pasado que ya no tiene importancia en mi presente, y aprender a renunciar a un futuro que me mantenía con mi mente enfocada en qué es lo que iba a pasar y que yo quería gobernar. Yo quería saber qué iba a venir, qué es lo que iba a hacer, y mi mente corría a 1000 por hora. No les voy a mentir, la mente de las mujeres vuela, años luz, en un segundo, pero lo programamos un año. Ahora, que eso salga es otra cosa. Pero ¿saben qué? Aunque la mente quiera volar, quiera dispararse, debemos aprender a que todo se sujeta a Él. Entonces, en ese momento donde la gracia se revela, tu pasado se reconcilia en Cristo y tu futuro queda seguro en Él. Entonces, lo único que te queda es vivir este presente conforme a su voluntad, y a cada paso ir entendiendo que es su gobierno, que es su voluntad, que son sus decisiones, que es lo que Él anhela, qué es lo que vas a hacer, no importa, porque todo lo hace Él.
Entonces nuestra mente va a dejar de dispararse en pensamientos que corrompen, en pensamientos que desesperan, pensamientos que causan destrucción, porque no hacen otra cosa. El pensamiento del ser humano no está preparado para otra cosa que no sea destruir. Y lo digo y lo testifico, porque mi vida lo pasó. Entonces uno anhela que ustedes no lo vivan. Uno ora para que ustedes no lo pasen. Para que ustedes puedan, o las próximas generaciones no tengan que decir, hoy estoy sufriendo un ataque de ansiedad porque no sé qué es lo que va a pasar. Hoy mi mente se dispara porque tengo un pasado que me pesa y termina destruyendo mi presente. Que hoy podamos entender la necesidad, como decía hoy, de renovar nuestros pensamientos de forma constante y que cuando vienen a querer atacar, decir, todo le pertenece a mi Señor. A ese Dios ante el que yo me doblego, porque es aquel que me dio una nueva vida. Yo no me doblego ante los pensamientos que provienen de un sistema que busca oprimirme, que busca quebrarme, que busca desviarme del verdadero propósito por el cual fuimos llamados. Que podamos entender que la gracia nos revela el poder de Dios y que solo Él es quien puede librarnos del horno de fuego. Y que aún así, si Él no lo quisiera, Él estará ahí. El tercer aspecto que me anotaba es que Dios no siempre nos libera de ese horno, pero caminará con nosotros en medio de las llamas. En este tiempo, cuando estaba en ese horno y yo muchas veces tomaba mate con Mel y le decía, negra, le digo, la verdad que no sé cuándo el Señor me va a sacar, voy a salir completamente quemada si seguía así. Porque yo decía, Señor, no puede ser este proceso de horno tan ardiente. Pero hoy entiendo por qué el Señor me introdujo. Y que aunque Él no quiso sacarme así en un chasquido de dedos, fue porque el Señor dijo, toda esa gracia que yo revelé en tu corazón en aquel momento debe reafirmarse hoy. En todo este proceso el Señor me llevó a soltar perdón, me llevó a liberarme de un pasado que dolía, de quitar herencias que uno carga en su propia vida de cosas pasadas que destruían mi presente. De poder decir, Señor, dejo mis hijas, mi matrimonio, mi casa, mi economía, dejo todo en tus manos. Porque lo decimos con nuestra boca, pero nuestro corazón muchas veces sigue arraigado a todo eso que nos pesa. Quiero compartir en Isaías 43, verso 2. Lo voy a leer desde aquí. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor está siempre. Si en algún momento pensaste que estabas solo o estabas sola, déjame decirte que no es así. El Señor está en todo tiempo, en todo momento, en esos momentos de dolor donde te arrodillás en tu casa, ya sea en el baño, ya sea en la pieza, cuando buscas esos tiempos donde decís, Señor, yo quiero que me sacudas y me hables. Ahí está Él, trayendo una persona para que te dé una palabra, abrazándote cuando venís a la congregación, instruyéndote, dándote una palabra en la Escritura, aún a través de tus hijos, aún a través de un amigo. El Señor está ahí. Él nunca nos dejó solos. Él siempre está. Él permanece fiel y firme en nuestras vidas para siempre. Acá vemos que el milagro no fue evitar el horno, sino testificar que Dios mismo estaba ahí entre ellos. Tenemos un Dios tan grande que debemos conocer. Y muchas veces Dios no va a sacarte del problema, no te va a sacar de ese tiempo hostil, no te va a sacar quizás de la necesidad de una forma rápida, porque es en esos tiempos donde Dios se expresa para gloria de su evangelio. Acá no importa si Débora es conocida porque supuestamente pudo salir de un montón de circunstancias porque yo sea fuerte. No.
Acá lo que importa es que Dios se glorifique, que tu esposo, que tu esposa pueda ver en vos esa transformación, esa gracia, que tus hijos puedan ver esa transformación. Que aunque a veces tenemos dificultades, que aunque a veces nos desbordemos por situaciones, que en esos momentos volvamos en sí y digamos, no, es Él a través de esta tormenta, es Él en este momento conmigo a través de este horno de fuego. Es Él en este caminar de valle quizás de sombras. No importa el lugar, las circunstancias ni el tiempo difícil que estés pasando. Es Cristo en nosotros. Es la esperanza que nosotros tenemos para las próximas generaciones. Por eso la importancia de poder entender que si no se me revela esa gracia tan gloriosa que se nos fue dado a través de su sacrificio, entonces nada somos. La gracia. No, perdón, acá dice, tenemos un Padre que acompaña, un Padre que nunca nos deja, que siempre llega a tiempo, que nos libra de nosotros mismos. Su gracia nos libró y nos dio inmunidad para sobrepasar toda circunstancia. Su vida se engrandece cuando aprendemos a rompernos por medio de su causa. ¿Cuál es nuestra vocación hoy? Hoy entiendo que mi vocación no es compartir un mensaje en una plataforma. Hoy entiendo que mi vocación es mirar por aquellos que se acercan a mi vida. Aprender a guardarlos. Abrir mi corazón de tal forma que haya lugar para todos, pero para eso primero me debo vaciar. Cuando trabajamos en nuestro corazón y permitimos que se haga espacio, toda nueva alma que se acerca tiene la capacidad de entrar. Y nosotros la capacidad de abrazar. Conocer cada día más y más de su gracia hasta ser revelada en nuestro corazón es nuestra tarea diaria. El mundo, las personas que están a nuestro alrededor necesitan a Cristo. Todos necesitan a Cristo. Entonces, las naciones ya no necesitan estereotipos, necesitan realidad de Dios. El mundo no necesita sincericidios. Y digo sincericidios porque a veces creemos que porque decimos algo que creemos que es verdad y termina lastimando al otro, entonces no era una sinceridad que transforma, era una sinceridad que lastima. Por eso la necesidad de que siempre que se hable sea desde la gracia. El mundo no necesita sincericidios, necesita verdades que traigan consolación. El mundo necesita familias que sean reafirmadas cada día más en la gracia, porque así serán familias con corazones dispuestos a servir sin cuestionar. Un corazón que se alimenta de la gracia cada día es un corazón que aprendió a resucitar cada día con Cristo. Les voy a compartir en 2 de Corintios 12, verso 9. David es tan eficaz y rápido. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este pasaje, si no los hace ver que no somos nada fuera de Él, entonces nos queda un camino importante que poder recorrer. Un corazón que traspasó la cruz y resucitó es un corazón vivo para Cristo, obediente en Cristo, servidor al cuerpo de Cristo. Es un corazón que se hace fuerte en las debilidades, porque ya no son sus fuerzas, sino la gracia de Jesucristo las que operan en Él. Que podamos ver la importancia, que no se trata de cuán fuerte te puedan ver, que no se trata cuán altivo te puedan ver, sino que se trata de cuánto se puede ver un corazón humillado para que sea Cristo en tu hogar, en tu trabajo, con las personas que toques. No se trata de una altivez para que los demás puedan creer que tenemos un Dios grande, porque ahí dice,
Su poder se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Y hay algo que tiene el ser humano tan pegado en la frente, que es el orgullo propio, pero que, como hoy decía, la gracia te quiebra al medio. La gracia te desvanece a tal punto que quita todo egocentrismo de nuestro corazón, para que lo único que pueda caber en este corazón sea ese amor tan profundo, que si ustedes fueron amados aún siendo pecadores, ¿por qué nosotros no podemos amar a otros que también están siendo pecadores? Es tan importante, y creo que algo que el Señor me marcaba tan fuerte fue esto. Entender que si hoy ustedes están preparados para entrar en ese horno de fuego, es para que puedan caminar por medio de esas llamas, dejando que el Señor trabaje tan fuerte en su interior, que cuando salgan de ese horno puedan decir, wow, el Señor ha hecho todo nuevo. Porque no queda otra cosa en esta vida. Hoy creo que mi vida no se basa más en lo que sabía ni en todo lo que había entendido, sino que se basa en cómo el Señor trabajó en mí y en los anhelos que tengo para las próximas generaciones, donde ya no importa cómo me ve el otro, ni lo que opina el otro, sino lo que el Señor ve y lo que Él opina de mí. Entonces, quisiera que puedan ponerse de pie. Y vuelvo a compartir este último pedacito como para poder remarcar un poco, y que sé que a veces no nos llevamos todo el bosquejo en nuestra mente, pero sí que podamos comprender esto, que un corazón que traspasó la cruz y resucitó es un corazón vivo para Cristo. Es un corazón que vive en obediencia a Cristo. Es un corazón servidor al cuerpo de Cristo, sin importar lo que deba de hacer. Es un corazón que se hace fuerte en las debilidades, porque ya no son sus fuerzas, sino la gracia de Jesucristo las que operan en Él y a través de Él. Que en esta noche, aunque sea lo más mínimo, pueda trabajar en su corazón. Que podamos vernos de tal forma amados por Él, que de esa misma forma podamos amar a todos los que tenemos a nuestro alrededor. Que si hoy están pasando un tiempo difícil, hostilidad, ya sea económica, en salud, que puedan comprender que el Señor ya los liberó de todo. Y que aunque estemos en tiempos difíciles, aunque el fuego queme fuerte, aunque el agua parece que nos va a tapar, es Él estando ahí. Cuando Él tiene el control de todas las cosas, no hay temores, no hay miedo, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay circunstancias que pueda quebrarnos más que su propia gracia. Que podamos entender que nuestra vida no está para doblegarse ante un sistema, sino que está para doblegarse ante el único Dios, a ese Dios vivo al que servimos, a ese Dios vivo que nos ama, que nos abraza, que nos sostiene, que nos da la firmeza para que cada día podamos avanzar en este evangelio. Así que los amo a todos. Oro en esta noche, Señor, primeramente dándote gracias, Padre, para que en la sencillez de este mensaje, en la sencillez de esta palabra, Señor, tú puedas glorificarte, Señor, en cada corazón. Señor, llevando cada uno de ellos, Padre, aquella porción que están necesitando en este tiempo. Amado Señor, oro, Padre, para que aquellos que estén pasando por procesos, por tiempos difíciles, Señor, puedan ellos entender y comprender, Padre, que eres tú, Señor, en ellos también. Que no hay circunstancia difícil que no sea probada contigo, que no hay tiempo difícil que no pueda ser pasado contigo, Señor, sino que eres tú, Señor, todo el tiempo, cada día de nuestras vidas, Señor amado, sosteniéndonos en tu gracia, abrazándonos en tu gracia, reafirmándonos cada día más, Señor, a través de ese amor tan incalculable, aquel amor que se dio, Señor, en aquella cruz y que nos dio una nueva vida, que nos dio la posibilidad, Señor, de conocerte, de ser parte de ti y que tú seas parte nuestra, Señor. Padre, te doy gracias en esta noche
Y oro, mi Rey amado, por los corazones de cada joven que ha estado en este lugar, Señor, de cada niño, Padre, de cada familia. Que podamos ser unificados en un mismo espíritu cada uno de nuestros días, Señor, contigo, para que nada, Padre, estorbe y que este evangelio de gloria corra y se glorifica, Señor, en todo lugar. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén.